el tratar de cambiar la narrativa es también parte de seguir de alguna forma no respetando la memoria de la gente. Porque, a ver, la gente fue asesinada en sus casas. Fue asesinada dentro de sus casas en Israel. A mí el 7 de octubre no me mataron. Pero si esta comisión no la hacen, me van a matar. Bienvenidos a todos a un nuevo capítulo de Ben Ayurot. Hoy nos metemos en un tema que va a definir cómo la historia recordará el 7 de octubre. Un tema muy controversial acá en Israel y estamos, Johnny, con un invitado especial. Él es politólogo, también tiene un profesorado de historia y también fue una víctima directa del 7 de octubre. Estamos con un amigo de la casa porque ya es la segunda vez que viene, Guido Cohen. ¿Cómo andas, Guido? Bien, es un placer siempre estar con ustedes y compartir este gran espacio. ¿Cómo andás, Johnny? Bien, la verdad es que es un placer estar con ustedes y compartir este espacio. Ahí está, me gusta. Y bueno, vamos a hablar directamente de este proyecto de ley que tiene como objetivo la creación de una Comisión Nacional de Investigación Especial. Y hay que decir algo. Nosotros hemos hablado mucho acá de lo que pasó el 7 de octubre. Guido, particularmente, tenemos un capítulo y lo recomendamos a quienes nos están viendo, escuchando, en donde entrevistamos y Guido contó su historia de cómo sobrevivió, literalmente sobrevivió al 7 de octubre. Y una de las preguntas de las últimas que le hicimos a Guido, yo recuerdo, tenía que ver con qué va a pasar, si esto se va a investigar, no se va a investigar. Y hace 2 años y 3 meses... estamos hablando aquí en Israel de la Comisión Nacional de Investigación, ¿no? Que lo que debería investigar es cómo llegamos al 7 de octubre y cuáles son las responsabilidades. Sí, a ver, hay que entender, para entender un poquito el marco, que hay una ley vigente. Y esto creo que tiene que ser lo primero que tenemos que decir. Hay una ley vigente. Y esa ley indica cómo se tienen que investigar estas cuestiones. Que no se aplique esta ley es ya un problema y una alerta. La ley es una ley de 1968 que básicamente lo que impone es una comisión estatal que tiene que ser... los integrantes van a ser decididos por el presidente de la Corte Suprema. Esta cuestión es muy importante para entender por qué hoy el gobierno no quiere hacerla. Y el mandato es definido por el gobierno, ¿sí? Así es como funciona hoy justamente. ¿Cuál es la clave de todo esto, de esta ley? La clave es justamente la independencia. Y el punto central o el objetivo central es garantizar que los investigadores no deban su puesto a los investigados. Ahí va, me parece interesante eso y también sumo para escuchar tu opinión, ¿no, Guido? Cuando hablamos de independencia del Poder Judicial, ¿estamos hablando de qué particularmente? Justamente que el Poder Ejecutivo no influye en las decisiones de los jueces, en las decisiones a la hora de impartir justicia. Ahí va, y cuando estamos hablando justamente de una Comisión Nacional de Investigación, lo que prevé justamente que el presidente de la Corte Suprema sea quien nombre a quienes van a conformar esta comisión. Pero me parece importante, para ir avanzando, mencionar que no es la primera vez que hay una Comisión Nacional de Investigación en Israel. Hay antecedentes. El primero que se me viene a la mente es la Comisión Agranat en 1973, después de la guerra de Yom Kippur. Recordemos la guerra de Yom Kippur, una guerra en donde Israel también fue agarrado desprevenido. Y la consecuencia de esta Comisión Nacional de Investigación llevó a la renuncia de la primer ministra Golda Meir y el ministro de Defensa de aquel entonces, Moshe Dayan. Aunque la comisión no recomendó la renuncia de ellos, la presión pública fue tan grande que debieron renunciar. Porque las comisiones de investigación estatal, según la ley, pueden o no, dependiendo del mandato que tengan,
emitir lo que se llaman recomendaciones personales. Amlatzot Ishiot. Exactamente. Mejor. ¿Qué es una recomendación personal? Es decir, bueno, nosotros no podemos decir Netanyahu vaya preso, pero podemos recomendar que se investigue personalmente a Netanyahu, por ejemplo, por decir un nombre, o que Netanyahu tenga que dejar el cargo. No lo podemos obligar, pero podemos recomendarlo en el marco de esta investigación. Hay otra comisión que fue la comisión Khan en 1982, en donde se investiga, ¿no? La masacre de Sabra y Yatila, recordemos, durante la guerra de 1982 en el Líbano, perpetrada por cristianos falangistas, pero que Israel estaba en control del territorio allí en el sur del Líbano, y determinó que el ministro de Defensa en aquel entonces, Ariel Sharon, tenía responsabilidad personal. Y la última, y me parece la que nos marca un punto la importancia de la Comisión Nacional de Investigación, es la Comisión de Merón. ¿Se acuerdan? No sé si recuerdan, en 2021 la catástrofe de lo que fue durante el Agua Omer, la estampida en Merón, y el informe final que fue publicado en 2024, en medio de la guerra, y no recibió tanta publicidad mediática, atribuyó responsabilidad personal directa al primer ministro Netanyahu. Ahora, ¿por qué comentamos tanto estos tres comisiones estatales de investigación? No porque queremos hacer un repaso histórico, sino porque la historia demuestra que cuando hay Comisión Nacional de Investigación con un mandato amplio y como lo prevé la ley, las recomendaciones son mucho más severas. La comisión Agranat, después de la guerra de Yom Kippur, tumbó a Golda Meir, Khan sacó a Ariel Sharon del Ministerio de Defensa, y Merón señaló directamente a Netanyahu como responsable. Entonces creo que ahí... Increíble, ¿no? Que pueda ser responsable de Merón, pero no del 7 de octubre. Me parece que eso marca mucho de lo que está pasando. Y ahí creo yo que en esa línea tenemos que entender las intenciones del gobierno de intentar cambiar la forma de composición de la comisión y qué es lo que va a investigar. Sí, a ver, repasemos un poquito antes de ponernos a charlar acá en la mesa, repasemos un poquito de qué va esta comisión alternativa, ¿no? Política, la comisión especial. Lo que propone el gobierno es una comisión formada por 6 miembros. Los 6 miembros, dice Netanyahu, lo dijo ayer en un video que salió hace poquito, dijo no van a ser políticos, pero sí van a ser nombrados por los políticos. O sea, va a haber 3 miembros nombrados por la oposición, 3 miembros nombrados por la coalición. Y si la oposición no quiere cooperar, quien va a nombrar a los 3 de la oposición va a ser Amir Ohana. Sí. Amir Ohana, claro, por si alguien no lo conoce, Amir Ohana es el presidente de la Knesset, que es una persona del partido del primer ministro. Bueno, pero ahí yo te voy a hacer un comentario, ¿no? Bien podría decir Netanyahu o quienes apoyan este nuevo proyecto de ley, es, bueno, pero nosotros le estamos dando, como dice Netanyahu, esta es una comisión igualitaria, shivionit. Nosotros le estamos dando la posibilidad a la oposición de nombrar a 3 personas de su agrado. Si la oposición no quiere comparar, bueno, nosotros tenemos que avanzar, y es Amir Ohana quien va a definir por la oposición. Entonces hay un punto ahí donde dice Netanyahu en esta cuestión de la igualdad, o sea, de que la oposición tiene que cooperar si es que quieren investigar. Si no, nosotros avanzamos por nuestra cuenta. ¿Cómo lo ven eso ustedes? Te dejo a vos, Guido. Y eso justamente le quita, digamos, la identidad a la propia comisión, porque ya el hecho de que en el caso de que la oposición decida no participar, ya la orienta o la comisión supuestamente igualitaria a nivel estatal a meramente una cuestión política, porque Ohana es el presidente de la Knesset, que es parte del partido del Likud y forma parte es uno de las personalidades más importantes en el brazo político de Netanyahu y del Likud, y que lo que yo considero es que en el caso de que se defina desde esa posición y Ohana termine siendo el que decida, la comisión también va a perder validez en cierto punto. Sí, y hay otra cosa también que me parece importante sumarla. Es interesante el apriete que hace el gobierno acá a la oposición. Porque lo que le está diciendo el gobierno es, lo hacen o a mi manera o lo hago como yo quiero. Ojo, no, porque también hubo una posibilidad de matizar esto diciendo, bueno,
si la oposición no coopera, en vez de que Amir Ohana sea quien nombra a estos tres, lo dejamos a que Itzhak Amit, del presidente de la Corte Suprema, defina a los tres de la oposición. Sí, por ahora es una versión. Es una de las versiones. Ahora, el punto que está atrás de todas estas cuestiones, creo yo, es el deseo de la coalición de gobierno de nombrar a quienes van a componer la Comisión Nacional de Investigación. ¿Por qué digo el deseo este? Porque si bien plantean que es igualitaria, si la oposición no coopera, entonces la coalición quedaría con toda la posibilidad de controlar quienes investigan. Y acá hay que decir algo más. Si nosotros hacemos una Comisión Nacional de Investigación igualitaria, 3 y 3, cada lado va a querer investigar lo suyo y es muy difícil llegar a las verdades así. Sí, y yo me niego a decirle igualitaria. Porque me parece que acá hay que prestar atención a lo que se quiere hacer. Lo que está tratando de hacer Netanyahu justamente en estos momentos es decir, es igualitaria porque la oposición y la coalición, los dos nombran. Y esto es igualitaria. Lo que no dice Netanyahu es que se está dejando de afuera el Poder Judicial, que debiera ser el imparcial. El Poder Judicial es siempre el poder por definición, es el poder imparcial. Es cierto que pueden tener ciertas ideas, pero es el poder imparcial porque justamente por eso los nombramos jueces. Y porque no están elegidos por el público. Exactamente. Y cuando viene Netanyahu y dice de manera tan clara, no, igualitario es esto porque tiene a los políticos, lo que está diciendo es los políticos que se investiguen entre los políticos y que la justicia, que son los que saben investigar, entre paréntesis, ¿qué saben los políticos de investigar? La justicia, que son los que saben investigar, que no se meta. Que lo hagamos nosotros. Y eso de igualitario no tiene nada. Yo creo que acá hay también una intención de Netanyahu de decir, ¿sabes qué? Tratemos de desviar la atención con todas estas discusiones, que nosotros también la estamos teniendo porque hay que tenerla, pero desviemos con esto y veamos hasta dónde podemos llegar a ser una comisión. Sí, también hay un interés de toda vez que esté esta coalición de gobierno, armar la comisión lo antes posible antes de las elecciones. Recordemos que 2026 es un año electoral. Y ahí pasamos a otro tema también que hasta acá venimos hablando del nombramiento, es decir, quiénes van a componer esta Comisión Nacional de Investigación Especial o Shivionit, que igualitaria, que a Johnny no le gusta llamarla así, pero está bien, así la llama Netanyahu. Digamos, después el gobierno también lo que plantea es cuál va a ser el mandato de esta comisión. Y si bien esta ley prevé que la coalición, o sea, que el gobierno puede definir el mandato, es decir, puede definir qué es lo que se va a investigar. Esto sumado a que el gobierno define quiénes investigan, o sea, estamos definiendo quiénes van a investigar y qué van a investigar, parece como una comisión armada, como un traje a medida. Y en este sentido hay que decirlo, la ley lo prevé, o sea, el gobierno puede elegir el mandato, pero cuando vos le sumás que también elegiría a quiénes, entonces parece un traje a medida. ¿Y a qué voy con esto? Y creo que acá entramos en un debate muy, muy grande, es ¿qué se va a investigar? Bueno, hay un problema que yo tengo con todo esto, y lo digo como una persona que también trabaja en un medio. Creo que los medios están cubriendo esta situación de manera muy regular, y es una situación extremadamente irregular. Entonces, lo que está sucediendo es que tenemos una cobertura regular de algo completamente irregular. Y lo completamente irregular es que se está hablando de investigar Oslo. Se está hablando de investigar la desconexión. No sé por qué no se está hablando de investigar el voto de las Naciones Unidas de 1947, por ejemplo. Se está hablando de investigar el rol de la justicia en el 7 de octubre. Hay una batalla, y acá quiero preguntarle a Guido qué siente, qué piensa. Hay una batalla por establecer la narrativa del 7 de octubre que a mí me preocupa mucho. No sé cómo lo ves vos. Es preocupante y también a la vez es algo que no es relevante en lo que pasó. Porque, a ver, el 7 de octubre pasó primero hace 2 años y pasó bajo la responsabilidad de un gobierno. Entonces, como fue la comisión de Merón, que es lo más contemporáneo dentro del universo de las comisiones, se tiene que investigar de acuerdo al evento y a lo que sucedió, porque el 7 de octubre también es algo, es un evento en sí mismo y es un evento diferenciado de cualquier cuestión relacionada con el propio conflicto
ya sea Oslo, ya sea la desconexión de Gaza, ya sea las distintas posturas de los gobiernos en su momento de Abodá o del Likud con respecto al conflicto palestino-israelí. Esto del 7 de octubre es algo completamente aislado y que se tiene que investigar de manera individual. Claro, pero ahí entramos en una batalla política por definir qué es lo que nos llevó al 7 de octubre, por un lado, que también puede ser una estrategia del gobierno o de Netanyahu, decir, vamos a cargar a esta comisión con cantidades y cantidades de procesos históricos y vamos a investigar desde Oslo hasta el 7 de octubre, no va a terminar más esta comisión. Bueno, Amir Ettinger del diario Yediot Ahronot escribía ayer en un artículo bastante interesante, escribía esto, decía, el plan es tirar cuanto más y llevarla cuanto más atrás posible a los efectos de que tome cuanto más tiempo posible llegar con una resolución. Démonos cuenta, hay un ejemplo que Guido lo trajo recién, es genial, no sé cómo no lo pensé. Es verdad, ¿por qué Merón? Analizamos el incidente de Merón y no la creación de la arquitectura como una disciplina para poder entender, claro, cómo estaba conformada y aún así, ¿cuándo fue Merón? En 2021. 21, y nos enteramos qué pasó en 2024. Tardó 3 años. Tardó 3 años, aún así, ¿no? Un evento chiquitito comparado con el 7 de octubre. Que fue una noche. Si acá incluso vamos a tratar para poder desembocar en las conclusiones del 7 de octubre, en analizar Oslo, analizar la desconexión de Gaza y un montón de conjeturas, puede ser algo que pueda llevar muchísimos años, donde después las tomas de responsabilidades se van a diluir muchísimo. Sí, y ahí estamos, lo que vos decías, Johnny, analizar el comportamiento de los jueces, por ejemplo, decían. El comportamiento del Poder Judicial que nos llevó al 7 de octubre, o el comportamiento de las protestas. Sí, ¿alguien me puede explicar cómo? Es increíble que estemos hablando de eso, pero yo escuchaba cuando fue el debate en la Knesset sobre quién iba a organizar el acto conmemorativo del 7 de octubre. Para la gente que nos ve capaz no sabe que hubo una pelea hasta sobre quién iba a organizar el acto conmemorativo, porque muchos de los afectados, de las víctimas, Guido Zuna, por ejemplo. Incluso hubieron dos actos. Exactamente. O sea, bueno, eso es algo muy judío, digámoslo, ¿no? Siempre hay 2 actos de conmemoración de todo. Pero, ¿cuál era el punto? Ellos decían, sentimos que nos están tratando de sacar la narrativa, ¿no? Y al final la pregunta es, ¿quién es la víctima? ¿A quién deberíamos darle respuestas? ¿A lo que quiere Netanyahu? Perdón. Sí. Acá hay algo también... mucho de lo que no se quiere hablar por ahí desde la cuestión política es lo que en hebreo se denomina como la afkara. ¿El abandono? No sé si la afkara como tanto el abandono, sino yo creo como más que nada la desidia. La desidia quizás, el ignorar más que nada. Entonces es algo que por ahí desde mi punto de vista también como alguien que lo vivió, se trata de omitir en cierto punto o evadir el uso de esa terminología y el decir no se usa. Bueno, lo que yo creo que también, y por eso, digamos, creo que es una batalla también, esto es una batalla, es que lo que se está haciendo es juzgar un poco a la historia también, ¿no? Porque si vos haces en una Comisión Nacional de Investigación, investigás Oslo, investigás la desconexión y llegás a la conclusión, a la recomendación que ceder tierras a los palestinos, por ejemplo, lleva a masacres terroristas como las del 7 de octubre, probablemente el proyecto político que planea ceder tierras o la solución de 2 estados o lo que sea, va a decir, bueno, se está juzgando un proyecto político que no va a ser más legítimo porque nos lleva a esta conclusión. O lo mismo puede pasar, puede ser que la recomendación sea no hay que administrar más el conflicto, hay que intentar resolverlo diplomáticamente. Entonces, la recomendación va a ser intentar incluir negociaciones con los palestinos para poder llegar a un acuerdo. Digo, estoy pensando en escenarios posibles, pero ¿qué es lo que se está haciendo? ¿Se está juzgando a la historia o a las personas responsables? Creo que se está tratando de juzgar a todo lo que no sea las personas responsables. Se está buscando por todos lados cómo se puede hacer para investigar y juzgar cualquier órgano, cualquier organización y cualquier persona
que no sea estrictamente las personas responsables. Y acá también es algo muy importante que es importante siempre aclarar. En el 7 de octubre fueron asesinadas personas sin distinción de ideología política. Fueron asesinadas personas de izquierda, personas de derecha. Entonces, acá el tratar de politizar lo humano es algo que no... En este tipo de eventos específicos es algo que no puede ser. Sí, muchas veces a quienes, digamos, el mero hecho de nosotros elegir este tema para debatir, para charlar sobre Comisión Nacional puede ser percibida como, bueno, esto es algo de la oposición que no quieren cooperar con el gobierno. Digo, esto no debería ser un tema partidario. Creo que debería ser el interés nacional de Israel investigar qué fue lo que pasó el 7 de octubre, cómo llegamos al 7 de octubre, para que no vuelva a suceder. Y también es parte de la propia esencia de lo que determina un gobierno democrático. Los gobiernos son responsables de la seguridad, como en tantas otras cosas, de sus ciudadanos. El 7 de octubre, hay que decir que el gobierno falló en cumplir en esa esencialidad en proveer la seguridad de los ciudadanos. Y bueno, el gobierno al fallar o el Estado al fallar tiene que responder y rendir cuentas en base a eso. Pero ¿sabes qué te quiero preguntar, Guido? Quiero saber tu postura respecto de una cuestión muy particular. Yo siento que por un lado están tratando de sacar el lugar de víctima de las verdaderas víctimas. Vos sos una verdadera víctima. Vos estuviste ahí el 7 de octubre, entraron a tu casa el 7 de octubre. Lo contaste en este espacio también. Entonces, lo primero que te quiero preguntar es si vos sentís que lo que está pasando es que están tratando de ganarte la narrativa de qué es lo que sucedió. Y la segunda pregunta que tengo para hacerte, que también me parece interesante capaz definirlo, es ¿qué pensás vos que puede pasar si nunca se investiga lo que pasó? Yo creo que... Hey, sí, a vos. Si estás disfrutando este podcast, tenemos algo para contarte. Hacer este podcast nos encanta, pero también lleva tiempo, esfuerzo y recursos. Si te gusta lo que hacemos y querés ayudarnos a seguir adelante, podés hacerlo invitándonos un café en Buy Me a Coffee. La verdad que es súper fácil, sin compromiso y cualquier aporte, por más mínimo que sea, nos ayuda un montón a seguir creando contenido de calidad. Encontranos en buymeacoffee.com/entrelíneas y sumate a la comunidad que hace posible que exista este proyecto. Gracias por escuchar y por apoyarnos. El tratar de cambiar la narrativa es también parte de seguir de alguna forma no respetando la memoria de la gente. Porque, a ver, la gente fue asesinada en sus casas. Fue asesinada dentro de sus casas en Israel. Entonces, eso no se puede cambiar, eso no se puede modificar, eso está. Eso sucedió. Entonces, tratar de modificarlo, tratar de, como decías recién, que no se haga nunca nada, es volver a ver. A mí el 7 de octubre no me mataron, pero si esta comisión no la hacen, me van a matar, de alguna forma. ¿Vos lo decís porque puede volver a suceder? Porque va a volver a suceder, si esta comisión no se hace. Y suena, a ver, y suena terrible. Y suena terrible porque es, de alguna manera, quizás deslegitimar el ideal de seguridad y de defensa que tiene Israel, con el cual fue creado y con el cual se estableció. Pero lamentablemente el 7 de octubre nos demostró una realidad que quizás nunca quisimos ver, y que si esto no se investiga como tiene que ser investigado, con las conclusiones a las que se tiene que llegar, lamentablemente esto puede volver a pasar. Y, déjame que te haga una consulta. Vos estuviste por todo el mundo. Yo lo dije muchas veces en la radio, en este espacio también, que tengo mucha admiración por vos, porque realmente después de lo que pasaste decidiste salir y contar, digamos, y contar por todos lados qué es lo que pasó, para que nadie se quede sin saber qué es lo que había sucedido. Cuando tranquilamente podrías haber dicho,
la verdad, fue un desastre, prefiero quedarme en mi casa, tranquilo, y decidiste no hacerlo. Y yo creo que faltan personas de esas en el mundo. Te lo he dicho personalmente y lo he dicho en la radio y lo he dicho en este espacio. Ahora, vos saliste a hablar de esto por todo el mundo, de todo lo que pasó. Yo te quiero preguntar si vos pensás que la gente, muchos de los que nos escuchan no viven en Israel, pero también gente en Israel, entiende la necesidad de este reclamo, y si pensás que hay un acompañamiento de la gente hacia este reclamo de una comisión. Una comisión imparcial, porque sí, comisión claro, va a haber, el tema sí. es cómo. Sí, yo creo que hay un acompañamiento, como también lo hubo en su momento, el acompañamiento a la familia de los secuestrados en las manifestaciones que bregaban por la necesidad de un acuerdo. Y hay una necesidad, yo creo, más que nada de la sociedad, porque la sociedad israelí es una sociedad que desde el 7 de octubre está traumada. No solamente los sobrevivientes, los reservistas, es una sociedad en trauma. Y de alguna forma, para superar ese trauma, para empezar de alguna forma, ni hablar de los secuestrados que volvieron, para poder empezar un trabajo realmente de salir de ese trauma, es sabiendo la verdad, para con esa verdad poder hacer justicia, y que de alguna forma con esos elementos poder empezar a reconstruir una sociedad que está herida. Es una sociedad que vivió un dolor inimaginable, que a futuro, si esto no se puede arreglar de alguna forma, va a traer graves consecuencias en la sociedad, en la forma en la que criamos a nuestros hijos, en la forma en la que nosotros establecemos a nivel educativo cuál es el ideal de nuestro país, las políticas que se deciden después en el día a día, cuál va a ser los destinos del país. Te escucho a vos, Guido, y pienso en la palabra que vos mencionás mucho, que es la verdad, saber la verdad, cómo llegamos a esto. Y creo que la verdad no debería tener un color político. La verdad es verdad. Hay cuestiones que sucedieron que no pueden ser borradas, maquilladas por un color político. Y esto me lleva al otro punto, que es que si los políticos se investigan a sí mismos, sean de derecha, de la coalición, de la oposición, muchos políticos tienen parte de la responsabilidad. Algunos más, otros menos, pero muchos tienen parte de la responsabilidad. Por eso los políticos no son los que se deben investigar a sí mismos. Eso por un lado. Por otro lado, la objetividad de esta Comisión Nacional de Investigación es esencial. ¿Por qué? Porque la pregunta es, ¿creerá la sociedad israelí en una comisión nacional, en las recomendaciones de una comisión nacional cuyos miembros están solos nombrados por la coalición? ¿O creerá la sociedad israelí en una comisión nacional donde la comisión la coalición elige a los miembros y elige qué se investiga y cómo se investiga? Mira, te lo voy a llevar a otro terreno mucho más terrenal, capaz. Porque yo creo que mucha gente capaz no a diferencia de Guido, que lo vivió, no entiende capaz la necesidad de que esto se investigue de manera seria e imparcial. Salió una nota hace poco en el diario Israel Hayom, una nota de opinión muy interesante. La escribe un doctor en ciencias sociales de la Universidad de Jerusalén, que él cuenta que en Israel se está dando un fenómeno que entre paréntesis se está dando en todo el mundo, no solo en Israel, donde en las encuestas políticas, como estamos cerca de las elecciones, las encuestas políticas en quien ve el Canal 14 tienen un resultado. Canal 14 es un canal muy afín al gobierno. Quien ve en Canal 12, capaz que es un canal más contra el gobierno, tiene otro resultado completamente distinto. Y entonces él dice, ¿cuál es el peligro de esta cuestión? Porque él dice, puede pasar que simplemente la gente diga, bueno, va a pasar esto, va a pasar lo otro. Él dice, el peligro de esto es que se empieza a alimentar a la gente, y esto lo vimos también en Estados Unidos, por ejemplo. Se empieza a alimentar a la gente que en realidad hay cierto apoyo para cierta cuestión. Ese apoyo no existe en la realidad, después pierden las elecciones, ¿y qué es lo que sucede? Como se crean echo chambers. Exactamente, ¿y qué es lo que hace la gente después? Termina diciendo, bueno, entonces desconfío de las elecciones. En realidad nos robaron las elecciones. Pasó en Estados Unidos en el 2020. Nos robaron las elecciones no son legítimas. Acá lo que está pasando es exactamente lo mismo. Terminamos en
si se arma una comisión de investigación, terminamos en que como esa comisión de investigación, si es armada solamente por políticos, va a haber una mitad de la sociedad que no va a creer en lo que dice. Si se arma la otra, la que dice la ley, va a haber una mitad de la sociedad que no cree en lo que dice. Y también lo que puede pasar es que la Corte Suprema, que este proyecto de ley, pues esto es un proyecto de ley, todavía no está aprobado, este proyecto de ley donde la coalición intenta nombrar a los miembros y todo lo que estamos discutiendo acá, se apruebe y la Corte Suprema lo vete por inconstitucional o porque viola el principio o una ley que es la ley de Comisión Nacional, lo vete, la Corte Suprema lo vete. Y ahí estamos nuevamente en un problema que es el gobierno contra la Corte Suprema y otro punto que es, más allá de que lo vete y ordene al gobierno a crear una comisión nacional como lo establece la ley con el presidente de la Corte Suprema nombrando los miembros, lo que va a suceder ahí es que la leña ya está echada. Claro. Es decir, ya la tesis de, bueno, otra vez la Corte Suprema nos está ordenando a nosotros hacer las cosas como la Corte quiere, es otra vez volvemos al debate de la reforma. Pero son los principios básicos de la democracia donde la división de poderes es lo esencial. Mira, yo creo que hoy lamentablemente, vos decías el tema de la verdad, yo creo que hoy lamentablemente la verdad está dejando de existir y vivimos en una especie de era de posverdad, donde la gente vive más en el algoritmo y en la ira o en el relato sí. Que en la verdad. Y esto me parece nos está mostrando exactamente el gran problema que está teniendo Israel, que no es exclusivo de Israel, que está en todo el mundo, pero nos está mostrando este problema que es que nos estamos quedando hundidos en la cuestión del relato, en la cuestión del algoritmo, en la cuestión del TikTok y no realmente en buscar qué es lo que sucedió. Y el problema de eso es que el relato le sirve a los que están sentados en una oficina. Los que estaban aguantando la puerta mientras el terrorista tiraba como estaba Guido, no les sirven esos relatos. Sí, y por eso creo yo que la batalla acá no es militar, sino es por la verdad histórica. Lo que estamos discutiendo acá es para que en 30 años los libros de historia digan cómo se llegó al 7 de octubre. Porque lo que establezca esta comisión va a ser cómo va a ser recordado el 7 de octubre. Y cómo no puede volver a pasar. Y cómo no puede volver a pasar, sin duda. Pero la pregunta, para cerrar y para ayudarnos a nosotros a leer entre líneas, que es siempre lo que hacemos acá, es que es esto, ¿no? ¿Está dispuesta la sociedad israelí a aceptar una investigación diseñada por los mismos responsables? ¿O que los propios políticos se investiguen a sí mismos? Yo creo que no. Realmente yo creo que a nivel sociedad primero se ve una división, una polarización muy grande, pero lo que se ve también es un cierto hartazgo, más que nada se vio en las manifestaciones que siguen hoy en día, ahora con la necesidad de crear un comité de investigación estatal. Yo creo que no, yo creo que la sociedad no lo va a aceptar. Hay que ver también cuál va a ser entonces el futuro de esto. Vamos a seguir discutiéndolo porque esto recién empieza, pero lo más importante me parece es entender que me parece que depende de todos nosotros que este llamado se haga. Y depende de todos nosotros presionar para que realmente pague quien tenga que pagar, pero particularmente no importa quién pague, importa quién cobre. Y eso significa que reciba lo que tienen que recibir las víctimas. Creo que ese es el punto más importante. Rendición de cuentas. Creo que lo hablamos en otro capítulo también. La rendición de cuentas, que es un pilar básico de cualquier democracia. La lucha por la verdad histórica, por entender lo que pasó, cómo llegamos a lo que pasó. Pero no solo por la verdad histórica y saber lo que pasó, sino para construir un futuro mejor, para que podamos vivir acá sabiendo que el Estado de Israel aprende de sus errores y que está dispuesto a cambiar para mejorar y poder garantizar esta necesidad básica que vos mencionabas, Guido, que es la seguridad de sus ciudadanos. Quiero agradecer personalmente a Guido por venir acá, por estar junto a nosotros. Johnny, a vos nos vemos todas las semanas, así que te agradezco también el espacio. A los que nos escuchan, los que nos están viendo, escríbanos en comentarios qué opinan y ayúdennos también a leer entre líneas. Chao muchachos, gracias. Chao.